Bueno, bendiciones, espero estén bien. Qué alegría poderles saludar y compartir con ustedes en esta tarde. Eh, Qué bueno poder hacerlo. Muchos de ustedes tal vez ya estén saliendo de los trabajos o tal vez ya estén en la casa. Bueno, hoy quería compartirles un tema que me ha parecido especial, más bien un tema, digámoslo así, histórico. Vamos a mirarlo desde el punto de vista de la historia. Y no sé si usted sabía que el Nuevo Testamento es considerado por muchos eruditos y por muchos estudiosos como un documento histórico. Así que si no lo sabías, te invito para que vayas y mires y puedas investigar y te des cuenta que el Nuevo Testamento es considerado como un libro histórico. Entonces lo vamos a mirar desde la historia, bajo otra perspectiva, y es lo que quiero que miremos en esta hora. Podríamos colocarle a este tema Yeshua de Nazaret versus Pablo de Tarso, o Jesús de Nazaret versus Pablo de Tarso. Otro tema que le podríamos colocar sería eh, los judíos versus la iglesia cristiana. Podríamos colocarlo así, de pronto títulos algo sugestivos, pero ¿por qué? Porque precisamente lo que vamos a ver en el tema de hoy es como surgen tantas tergiversaciones y tantas cosas de temas que no hemos llegado a comprender ni entender por no mirar con otros ojos, con otros lentes. Y quiero comenzar en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 22, y hablando un poquito acerca del Evangelio de Mateo. Estaba mirando de que el Evangelio de Mateo era el Evangelio que era aceptado por las comunidades judías. Como tal, el Evangelio de Mateo va dirigido a un público netamente judío. De hecho, por ahí dicen que hasta el siglo cuarto los judíos ebionitas, que eran unos judíos creyentes en Yahshua de Nazaret de corte fariseo, si no me equivoco, tenían el Evangelio de Mateo y lo aceptaban. Entonces tenemos que entender eso acerca del Evangelio de Mateo. Es presentado a un público judío. Y empieza a decir Mateo capítulo 15, versículo 22 de la siguiente manera. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Nota lo que está pasando. Es como si la ignorara. ¿Sí? Dice, y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Como quien dice: qué pena, Señor, esta mujer cananea está gritando detrás de nosotros, pues atiéndela para que no pasemos la vergüenza, y porque viene tras nosotros gritando. Versículo 24. Y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí es donde quiero que empecemos nuestro tema, nuestro estudio. Algo de esto hemos hablado a TikTok. Si no estás suscrito, qué bueno que te puedas suscribir. Y es lo siguiente: ¿qué es? Que Yeshua le hace una declaración a la mujer diciéndole: mira, yo no he sido enviado a ti. En otras palabras, Yeshua de Nazaret le está diciendo: mira, los milagros, las sanidades, la liberación, inclusive mi enseñanza y lo que yo traigo, lo que yo porto, es netamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 25. Pero acercándose a ella se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él le respondió y dijo, por segunda vez, note lo que pase: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sería capaz de coger el pan que usted tiene en su mesa, su alimento, la comida, quitarlo de su mesa, de su hijo, de su pequeño, de su hija, de su pequeña, y echárselo a los perros? ¿Usted como padre haría eso? ¿Cierto que no? Pues bien, de la misma manera, Yeshua de Nazaret le está diciendo a esta mujer: no está bien que lo que yo traigo, que es dedicado a los hijos de Israel, que es para los hijos de Israel, yo lo coja y te lo entregue a ti. No está bien. Sin embargo, podemos ver lo siguiente. Pero ella le dijo: sí, señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, ella tiene fe como en condición de perrilla, no en condición de hija. Y en condición de perrilla, y esto es una simbología, ella recibe su milagro. No como hija, sino como una perrilla. Y ella recibe su milagro, claro que sí. En otra parte donde aparece este relato,
me parece muy interesante porque Yahshua le dije, mujer, deja primero que los hijos se sacien. Es decir, me agrada mucho este relato, ¿saben por qué? Y me fascina en gran manera porque logro ver a través de este relato que Yahshua de Nazaret y que Elohim viene a cumplir lo que le prometió a los hijos de Israel. Que en realidad él envió a Yahshua a los hijos de Israel con quien había pactado y a quienes le había hecho las promesas y los pactos y no se olvidó de ellos, como la analogía que te puse. Tú le darías primero a tu hijo y después le darías ¿quién? A los perrillos, por decirlo de alguna manera, o a otra persona, pero siempre está en nuestro menester los hijos. Mateo capítulo 10, versículo 5, versículo 6, cuando Jesús llama a los apóstoles, cuando Yahshua de Nazaret llama a los apóstoles, mira lo que pasa. Versículo 5. A estos 12 envió Yahshua después de instruirlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles. Esto le está diciendo a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nos está diciendo que su ministerio terrenal, Yahshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, nos está diciendo que en su ministerio terrenal, no sé si fueron 3 años, los historiadores no llegan a un consenso, pero lo que podemos ver en el Evangelio de Juan, si no estoy mal, son como 3 años, porque celebra 3 Pascuas, es que es netamente al pueblo de Israel, es netamente al pueblo judío. Entonces pone a sus 12 discípulos que se van a convertir en apóstoles y los manda a la casa de Israel. Él dice, no vayan por camino de gentiles ni entren en ciudad de samaritanos. Es decir, Elohim está cumpliendo lo que prometió a la casa de Israel y a lo que prometió a la casa de Judá. Se está cumpliendo a través de Yahshua de Nazaret. Entonces, con estos pasajes podemos tener un referente de la mentalidad. Escúcheme bien, ¿qué había en la mente de Yahshua? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la misión por la cual él tenía clara? Entonces, vemos la mentalidad y el propósito en su vida. En primer lugar, vemos cómo tiene claro que los hijos del reino y a los cuales él es enviado, él viene a sanarlos, a libertarlos, a transformarlos y a enseñarlos. Él viene a cumplir el nuevo pacto que ahorita vamos a ver, que fue profetizado en Jeremías 31, versículos 31 en adelante, a la casa de Israel y a la casa de Judá. Él viene a ellos, él viene a cumplir lo que prometió a ellos. ¿Netamente a quién? A Israel. Su ministerio terrenal fue a Israel. Con esto también te quiero enseñar algo. ¿Y qué es lo que te quiero enseñar? Lo siguiente. Él tenía en su mente a los hijos de Israel. Es decir, que él vive como judío, crece como judío. Tú lo puedes ver en los evangelios, como Yahshua de Nazaret crece, va a la sinagoga como un niño judío. Él lee la Torá y lee el rollo conforme a la costumbre de la sinagoga y aún ya grande sigue, porque es un judío enviado a los judíos. De hecho, su público, yo quiero que tú entiendas que es judío. ¿Dónde se mantenía Yahshua? En las sinagogas. Él enseñaba en las sinagogas. Él mantenía dentro del pueblo de Israel. Era su público, era quien él era, ¿qué? Enviados. Entonces él tiene claro que los hijos del reino es Israel y que él viene a Israel y que su misión es esa y que la misión de los 12 que él va a constituir es netamente ¿a quién? A Israel. ¿Qué nos enseña esto? Y aquí hay una gran verdad y una gran importancia. Que la iglesia, escúchame bien, porque Mateo capítulo 16, si no estoy mal, versículos 16 en adelante, Yahshua dice de que él va a fundar una iglesia, de que él va a edificar sobre la roca la iglesia. Ahora, esa iglesia, ¿cómo comenzó? Siendo netamente judía. Es decir, la congregación en el primer siglo de Yahshua de Nazaret fue netamente, ¿qué? Judía. Los primeros que creyeron en él fueron judíos. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Mira esto. Jeremías capítulo 31, versículo 31 dice: He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está claro que ahí en Jeremías capítulo 31, versículo 31 no menciona a las naciones, no menciona a los gentiles. ¿Te estás dando cuenta de lo que viene a hacer el Mashiach? Él viene, ¿a quién? A cumplir las promesas. Cuando él está en la última cena con los 12 discípulos, con los 12 apóstoles, él les entrega, les dice, mire, este es el nuevo pacto que ¿por vosotros quiénes? Ustedes, los judíos, por ustedes es dado. Entonces tenemos que tener esto muy claro y no nos podemos olvidar porque si no vamos a malinterpretar las cosas. Entonces,
La iglesia comenzó siendo una iglesia que judía. Es decir, judíos que seguían guardando sus costumbres judías, seguían yendo al sábado, el día de reposo, seguían guardando sus leyes alimenticias, seguían guardando, pero creían en Yeshua de Nazaret. Es decir, la iglesia comenzó siendo netamente judía. Pedro, el que fue llamado el primer papa, era judío, no era gentil. Judíos. Vamos con otro verso. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. En la mente de Yeshua de Nazaret, que estuvo caminando por esta tierra durante 3 años y medio o 3 años, él tenía en mente a qué había venido. Y una de las cosas a las cuales él no había venido era abrogar la ley o los profetas. Él lo dice: no he venido a abrogar, sino que he venido a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Ves? Yeshua de Nazaret fue netamente un judío. Él vivió como judío. Él muere también como judío. Nunca dejó de ser judío. Él vino a cumplir las promesas hechas ¿a quiénes? A los padres. Él vino a cumplir lo que se le había prometido al pueblo de Israel. Hay un verso en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 8, que dice de la siguiente manera: pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Él vino netamente a confirmar a Israel todas aquellas promesas que el Dios de Israel les había hecho. Por eso viene ¿a quién? A Israel. Quiero que tengas esto muy en mente. Romanos capítulo 9, versículo 3 al versículo 4. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son los israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos. ¿Recuerda lo que le dijo a la mujer sirofenicia, la cananea? Pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Como ya vamos a ver adelante, eso no lo tenía un gentil. Eso lo tenía netamente un judío. Un judío era quien tenía la adopción de ser hijo de Dios, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley y las promesas. Cuando Yeshua se muere y asciende al cielo, vemos que él envía el Espíritu Santo. Y si usted nota en el libro, en el Evangelio de Juan, él les dice a los judíos, a sus 12 discípulos que son judíos, que les va a enviar la promesa del Padre, ¿sí? Y entonces cuando envía la promesa en Hechos capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, hombres piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Parece ser que habían venido a celebrar la fiesta y todos los judíos que estaban en la dispersión corren al epicentro, que es Israel, judíos, hombres piadosos. Y miren lo que pasa, de todas las naciones que había bajo el cielo. Y hecho este trueno, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Y estaban todos atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Quiero mostrarte que cuando descendió el Ruach HaKodesh, escucha bien esto, allá en Hechos 2, en el libro de Hechos 2, el Ruach HaKodesh descendió sobre judíos. Los que estaban allí eran ¿qué? Judíos. Eran judíos. Es la promesa a Israel, la cual el Padre había prometido en los profetas, que iba a poner su espíritu sobre los hijos de Israel. Y aquí se está cumpliendo. Esta señal del Espíritu Santo no es para los gentiles. Escúcheme, específicamente aquí en Hechos 2. Ya vamos a ver qué otra cosa es cuando el Espíritu desciende en casa de Cornelio, a los gentiles. Pero quiero mostrarte que la iglesia surge, la iglesia nace y es tomada y es formado en principio por judíos, no por gentiles. Así que Yeshua de Nazaret no creó el cristianismo.
Él no vino a crear otra religión. Él vino a cumplir las promesas hechas a los judíos, las cuales Dios les había prometido, y son judíos que viven como judíos, van a la sinagoga, leen los rollos de la Torá, que creen en Yeshua de Nazaret, los cuales son llenos con el Espíritu Santo y creen en su Mesías, y así nace la iglesia. ¿Con quién? Con judíos. El testimonio del libro de Hechos de los Apóstoles, que es la segunda carta de Lucas, o vamos a hablar la continuación del Evangelio de Lucas, porque él dice, en la primera carta te escribí, pero en esta te escribo esto, nos da la referencia de que la iglesia, y si tú lo lees y lo relees, surgió en principio, es una iglesia judía, es una iglesia de judíos, con dirigentes judíos, los 12 eran judíos, enviados a los judíos, donde el Señor da testimonio y toma con el Espíritu Santo una iglesia judía. Esto es lo maravilloso. No hay ningún cristianismo por ahí. Vemos es una iglesia judía. Tiene que renovar tu mente y tu corazón. Entonces, ¿estás diciendo, Dani, con esto que entonces yo me tengo que volver judío? No. Ya vas a mirar para dónde voy yo. No te estoy diciendo que tienes que volverte judío para creer en el Dios de Israel. Te estoy mostrando cómo surge, según la historia bíblica, cómo surge la iglesia de Cristo. ¿Me estás entendiendo? Según la historia bíblica, te estoy mostrando cómo está surgiendo la iglesia de Cristo. Una iglesia netamente judía. ¿Fundada por quién? Vamos a hablarlo así, por el Mesías. Por el Mesías. El Mesías llega y dice, si voy a fundar mi iglesia, Mateo capítulo 16, versículo 16, dice, voy a fundar mi iglesia a Pedro. Y le dice a Pedro. ¿Estamos claros? Entonces, todos los versos que hemos leído anteriormente, yo quiero que los repases uno por uno, por uno, por uno, por uno. Y te darás cuenta que Jesús de Nazaret, que Yeshua de Nazaret, fue un judío que vivió como judío, anduvo como judío y murió como judío. Y que Yeshua el Nazareno fundó la primera iglesia que fue judía. Repito, ¿estás diciendo con esto, Dani, que tengo que volverme judío para agradar a Dios de Israel, al Elohim? No, no. Te estoy mostrando que en el primer siglo no existe el cristianismo. Que en el primer siglo lo que existe son judíos temerosos de Dios, llenos por el Espíritu Santo, judíos que creyeron en el Mesías y recibieron el Espíritu Santo, y comienza en Israel, en el primer siglo, un movimiento judío anunciando al Mesías de Israel, es decir, Yeshua de Nazaret, y comienza a predicarse por todas partes. Y hasta el momento no hay indicio de gentiles. ¿Me siguen hasta ahí? Yo espero que sí. Un saludo para todos los que empiezan a ver la transmisión. Qué bueno que se queda hasta que terminemos. Ahora vamos entonces a ver lo que pasa. Comenzamos diciendo lo siguiente. Comenzamos diciendo, vamos a ver esto. Pablo iba en contra de Jesús. Las enseñanzas de Pablo son diferentes a las de Yeshua de Nazaret. Hay una pelea entre judíos y gentiles. ¿Cuál es la verdadera doctrina? Porque aparentemente lo que Pablo dice no se parece a lo que Yeshua enseñó. Y si ves este video desde la primera parte, notarás la respuesta. Amén. Entonces vamos a continuar. Y vamos a seguir. Y vamos entonces a ver quién fue Pablo de Tarso. Explicamos y acabamos de mostrar que Yeshua de Nazaret fue un judío enviado a los judíos, a la casa de Israel, a la casa de Judá, que fue un Yeshua terrenal que estuvo 3 años y constituyó a 12 apóstoles para los judíos, y que él no fundó algo que se llama el cristianismo. Ahora vamos a pasar a ver a Pablo de Tarso. ¿Y quién es Pablo de Tarso y cómo compaginar esto? Pero antes de hacerlo, quiero mandarte a leer Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, donde te das cuenta que Pedro está diciendo, Pedro apóstol de Jesucristo, de Yeshua el Nazaret, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. ¿Estás notando que Pedro les está escribiendo a los dispersos de Israel? Lo mismo está haciendo Santiago en el capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Elohim y del Señor Yeshua de Nazaret, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Por qué? Porque recuerda que en Mateo 10, versículo 5, vimos que Yeshua los colocó a ellos para ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que sus cartas, sus mensajes estarán dirigidos ¿a quién? A Israel. Vamos bien hasta ahí. Ahora sí, vamos a mirar qué hay con Pablo y por qué Pablo es malentendido y qué enseñó Pablo.
¿Estará Pablo equivocado? ¿Qué fue lo que enseñó el Yashaul? Así que quiero que me acompañes al libro de Hechos capítulo 26, versículo 15 y versículo 16. Vamos a mirar qué dice y mira lo que dice. Dice, él va en el camino hacia Damasco y va lo que pasa. Yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Yeshua a quien tú persigues. Empero levántate y álzate sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti. Se le está presentando el Yeshua glorificado. Si no has visto la prédica, está en YouTube acerca del Yeshua glorificado. Dice, para esto me ha aparecido a ti, para constituirte servidor y testigo, o ministro y testigo, así de lo que has visto como de lo que yo me apareceré a ti, eligiéndote del pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para abrir sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, a fin de recibir ellos perdón de pecados y herencia entre los santificados por la fe que es en mí. Y aquí es donde se pone bueno. Porque resulta que hay un judío que se llama Pablo de Tarso, que está persiguiendo a la iglesia, que está persiguiendo a los creyentes, los está metiendo en la cárcel. Y cuando él tiene cartas para meter a los judíos, repito eso, la iglesia judía del primer siglo creyente en Yeshua de Nazaret, ¿qué sucede? Que viene un rayo de luz más fuerte que el sol, que es Yeshua de Nazaret, y se le presenta. Y le dice, yo soy ese Yeshua a quien tú estás persiguiendo. ¿A quién perseguía Pablo? No a cristianos. Pablo perseguía a judíos creyentes en él. Pero aquí ocurre lo sobrenatural. Que el Yeshua que ya ha subido al cielo, el cual es Melquisedec, el que se ha sentado en el trono, este Yeshua que es rey, al cual se le han sujeto los principados y las potestades, le hace una encomienda a Pablo. ¿Y cuál es la encomienda? La encomienda es la siguiente, mira muy bien. Te envío a los gentiles. Yeshua terrenal nunca habló, y ya lo repetimos en varias enseñanzas, nunca habló acerca nada de las naciones ni de los gentiles. Pero este Yeshua que está en Shamaín, este Yeshua no histórico, si puedo llamarlo así, este Yeshua más bien de que viene por revelación y se le presenta a Pablo, le dice, mira Pablo, yo te voy a enviar a los gentiles. Y aquí es donde, si no entendemos esto, vamos a trocar las cosas. Notemos que el evangelio que Pablo relata es un evangelio que él ha recibido por revelación. Es decir, se le aparece Yeshua y lo envía a los gentiles. Yeshua nunca le dijo a sus apóstoles que fueran a los gentiles. Cuando estuvo en vida y en su ministerio, nunca lo hizo. De hecho, vimos que les prohibió. Pero aquí se le presenta a Pablo aproximadamente 3 o 4 años después de la crucifixión y le revela un mensaje ¿a quién? A Pablo. ¿A quiénes? A los gentiles. No se lo revela un hombre, ni mucho menos sale de su cabeza, porque él está en contra de Cristo. Lo que vemos aquí es que está recibiendo por revelación un evangelio de parte de Yeshua de Nazaret. Ahora sí, acompáñame a Gálatas capítulo 2 y vamos a ver más específico qué fue lo que el Yeshua glorificado le dijo a Pablo que le predicara a los gentiles. Quiere decir esto muchas cosas. Mira, Gálatas capítulo 2 versículo 1. Tras de esto, después de 14 años, de nuevo subí a Jerusalén con Bernabé, llevando juntamente conmigo a Tito. Y subí según una revelación. Y expuse en privado el evangelio que predico entre las naciones. Y aquí yo paré un momento. Toda mi vida había leído el libro de Gálatas. Nunca me había notado, me había percatado que en el versículo número 2, Pablo es muy explícito. Y subí según una revelación y expuse el evangelio ¿a quién? A los 12 apóstoles, al concilio que está allá en Jerusalén, a las autoridades. Les expone el evangelio que predica entre las naciones. Nota lo siguiente. Si les pone este evangelio que recibió de Yeshua de Nazaret, quiere decir que los 12 no lo sabían. Excepto uno, Pedro, como ya vamos a mirar. Quiere decir que si Pablo está exponiendo el evangelio a los 12 apóstoles, a las columnas que hay en Jerusalén, nota lo siguiente, ellos están prácticamente perdidos en el tema porque Jesús nunca les habló acerca de los gentiles. Entonces dice, les expuse el evangelio que predicó entre las naciones.
Pablo es el que está predicando a las naciones. Cuando tú lees a Pablo, si no entiendes a quién le está predicando, lo vas a malentender y vas a decir que Pablo está en contra de Yeshua, y no es así. Lo que pasa es que Yeshua es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero Yeshua constituye a Pablo a que vaya entre los gentiles. Entonces, ese evangelio a las naciones es el que Pablo predica. ¿Cuál? El que vimos en Hechos 26:18. Que por fe, escucha, Hechos capítulo 26, versículo 17 y 18. Yo te envío a los gentiles para abrir sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Elohim, con el propósito de recibir perdón de pecados y herencia entre los santos por fe. En otras palabras, el evangelio que le está revelando el Yeshua glorificado a Pablo para que predique entre los gentiles es, mira, por la fe que ellos van a tener en mí, esos gentiles, Pablo, van a ser herederos con fe. No tienen que volverse judíos. Jesús de Nazaret le está diciendo cuando se le aparece a Pablo, por la fe que es en mí, van a tener perdón de pecados y herencia, es decir, van a ser coherederos con los judíos. Wow. Entonces dice, y subí según una revelación y les expuse el evangelio que predico entre las naciones. El público de Pablo es gentil, son las naciones. Y aparte, a los estimados para no correr o haber corrido en vano. Empero ni aun Tito conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Cuando él, expone este evangelio a los 12 que están allá y les explica que los gentiles tienen una entrada por la fe y que Yeshua de Nazaret, el que estuvo con ellos en la tierra, se le reveló con un evangelio a los gentiles, que Jesús nunca les había hablado a ellos sobre eso, dicen, no hay que circuncidar a Tito porque Tito es griego. Y dice que no le obligaron a circuncidar porque es un griego, entra por fe. Versículo 4. Y para los falsos hermanos, a los cuales se habían introducido para espiar la libertad nuestra que tenemos en Cristo Yeshua, para esclavizarnos a ellos. A quienes ni por una hora accedimos con sujeción, ni decimos someternos, afino con el propósito de ¿qué? De que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pablo les está hablando a los gentiles. ¿Y cuál es la verdad del evangelio? Tampoco había leído este verso 5 con los lentes que había tenido que leerlo. Y sabe que dice en el verso 5 que la verdad del evangelio, y si lees todo el contexto, ¿cuál es? Que el evangelio que Pablo predica entre los gentiles, no entre los judíos. Óyeme bien, porque el judío sigue guardando sus costumbres, sigue circuncidándose, sigue viviendo como judío, 1 Corintios capítulo 7, pero el gentil no, porque Yeshua fue específico, por la fe que es en mí van a ser herederos y van a ser perdonados sus pecados. La verdad del evangelio expuesta a las naciones, a los gentiles, que es otro grupo, y ya vamos a ver dónde surge esto, es muy diferente a lo que se le predica a un judío. ¿Cómo así, hermano Daniel? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que el judío sigue viviendo como judío. Pero el gentil no tiene que volverse judío para ser parte de la salvación ni heredero de la vida eterna. Ya lo hemos explicado. Esa es la verdad del evangelio que Pablo expone entre las naciones. Ustedes sigan viviendo como gentiles. Obviamente ya se han apartado de los ídolos, de fornicación, ¿sí? Pero no tienen que hacerse judíos para que ustedes sean herederos de la vida eterna y mucho menos para que les sean perdonados sus pecados. Esto viene por fe, esa es la verdad del evangelio. Notemos que el libro de Gálatas es el evangelio que Pablo predica entre las naciones, no entre los judíos. Entonces, cuando, claro, un judío hoy en día puede leer el libro de Gálatas y decir, vean a Pablo, este es un hereje, y no va a entender que Gálatas no va dirigido a judíos, Gálatas va dirigido a las naciones. Esa es la clave. Ese es el entendimiento. Mira, Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es que haya otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que quieren pervertir? El evangelio de Cristo entre los gentiles. ¡Wow! Estos de la secta de los fariseos que estaban obligando a los gentiles que se estaban convirtiendo, son los que están permitiendo el evangelio de Cristo para los gentiles. Mire, versículo 8. Pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea maldito. Mire cuán severo es Pablo.
Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea maldito. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Pues si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Recuerda que el evangelio Pablo le está anunciando entre las naciones. Pero ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Yahshua HaMashiach, es decir, el Cristo glorificado, el que está arriba en el cielo sentado como rey. Entonces en el verso 16 dice, al Padre le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Esa es la clave. La mayoría de cartas de Pablo están dirigidas a un público gentil. Yahshua, un público judío. Yahshua, un rabino judío, a la casa de Israel, a la casa de Judá, a cumplir las promesas hechas a los padres. Pero Pablo de Tarso es enviado por Yahshua de Nazaret a un público totalmente diferente. ¿A quiénes? A gentiles. Él es enviado a los gentiles. Él es enviado ¿a quiénes? A las naciones. Y para que entendamos esto, quiero que leas el libro de Efesios y vamos a mirar otros versos más. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 11, nota lo siguiente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, las naciones, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Estás viendo? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Déjenme, yo coloco luz, no sé por qué no la puse, para verme mejor. Bueno, ahí creo que tengo demasiada luz. Vamos a ver si la podemos poner aquí. Creo que así está un poquito mejor. Ahora, quiero que notes lo siguiente. Voy a quitar estos lentes. Quiero que notes lo siguiente, dice. Ustedes los gentiles eran incircuncisos por la llamada circuncisión hecha en la carne, dice. En aquel tiempo, escuchen esto, ustedes estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, escucha esto, pero ahora en el Mesías Yahshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuál es la revelación de este verso? Que por eso Jesús no pudo predicar a las naciones. ¿Por qué? Porque aún no había muerto. Y aquí el verso me está diciendo que nosotros fuimos como naciones hechos cercanos a la ciudadanía de Israel. Mira, fuimos cercanos hechos al Mesías, a los pactos y a la promesa y a una esperanza y a un Elohim por medio de la sangre. Por eso Yahshua nunca predicó sobre los gentiles. ¿Por qué? Porque no había muerto. Y lo que nos iba a nosotros a entrar y a ser participantes de todas estas cosas tan bonitas era la sangre del Mesías. Efesios capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en el Mesías Yahshua por medio del Evangelio. ¿Cómo nosotros íbamos a ser participantes si aún no se había encomendado por Yahshua el Evangelio a las naciones? Eso no estaba en el ministerio de Yahshua. Eso fue mucho después cuando Él nos manda. Colosenses capítulo 1, 27, versículo 28 también. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Nota que era un misterio? Que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria. Mi esperanza es el Mashiach. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Yahshua el Mesías a todo hombre. Notemos que no es sino hasta la muerte y la resurrección del Mesías, hasta el derramamiento de su sangre, que nosotros los gentiles somos tomados como pueblo. Por eso es que en el ministerio terrenal Yahshua de Nazaret no pudo predicar a los gentiles, ya que no estábamos cercanos, no teníamos ciudadanía y éramos llamados incircuncisión. Pero cuando Él muere y resucita, por esa sangre, nosotros los gentiles, y ese es el misterio, hemos sido hechos cercanos ¿a quién? A Israel, a los pactos y a las promesas. ¿Me siguen hasta ahí? Espero que sí. Espero que esto sea edificante en gran manera. Vamos a mirar acá. Entonces llegamos a Hechos capítulo 15.
Más o menos para el año 51, después, habían pasado más o menos 21 años después de la muerte de Yeshua el Nazareno, de Yeshua de Nazaret, judío, repito, judío, hay un concilio y es el primer concilio de la iglesia. Ahora, note, primer concilio de la iglesia con líderes totalmente, ¿qué? Judíos. Hablamos en principio de que la primera iglesia fue iglesia judía. Están allá y se va a debatir qué se va a hacer con los gentiles. Y ya lo he dicho en algunas enseñanzas, el hecho de que Hechos capítulo 15 exista y esté el debate de qué vamos a hacer con los gentiles, significa uno que Yeshua nunca habló nada acerca de los gentiles en su vida de ministerio en la tierra. Nunca envió tampoco a los 12 apóstoles a que le predicaran a los gentiles cuando él estuvo en la tierra. Nunca les habló de eso. Por eso hay la necesidad de un concilio de los 12 apóstoles, de apóstoles judíos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y cuando tú empiezas a leer esto, te das cuenta de lo siguiente, y quiero llevarte allá, Hechos capítulo 15, y mira cómo se pone de bueno. Versículo 12. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Elohim había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos, Simón, es decir, Pedro, ha relatado cómo Elohim al principio tuvo a bien tomar de entre ellos pueblo para su nombre. Lo voy a leer en otra versión Reina Valera. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Cuando yo leí esto, yo dije: wow, ¿cómo así? ¿Qué significa esto? El libro de Hechos, Jacobo está diciendo que Pedro contó que Elohim visitó por primera vez a los gentiles en la casa de Cornelio, es decir, en Hechos capítulo 10. Esto es supremamente interesante porque en Hechos 2, entonces cuando vimos la llegada del Espíritu Santo, no fue la visitación al pueblo gentil, fue la visitación a los hijos de Israel. Pero en Hechos capítulo 10, escúchame bien, es la visitación por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Quiere decir que antes de Hechos 10, de ahí hacia atrás, váyase hasta Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, nunca Dios había visitado a los gentiles. Para tomar de ellos pueblo para su nombre, nunca. Sí perdonó a Nínive, que eran gentiles. Ahora nota esto, solamente les digo arrepiéntase. Voy a dejarlo hasta ahí. Pero nunca antes había tomado pueblo para su nombre de entre las naciones, sino hasta Hechos capítulo 10. Y aquí se empieza a mostrar por las escrituras qué se va a hacer con los gentiles. Entonces dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Por lo tanto yo juzgo, dice Santiago, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriban que se aparte de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique, donde es leído cada día reposo. Si ves, gentiles y judíos forman la iglesia. Un grupo es judío, no deja de ser judío, y el otro grupo es ¿qué? Gentil, son las naciones, viven como naciones, pero en Cristo son unos. ¿Cuándo se reunían? Los sábados, porque es el día que se reúne un judío. ¿Estamos bien ahí? Porque Moisés tiene quien le predique. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, que es judía, elegir de entre ellos hombres y enviar a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, hombres piadosos entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles. ¿Están notando eso? Están hablándole hermanos judíos, la iglesia judía, que fue la primera que surgió, a los hermanos gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. ¿Notaste que los llamaron hermanos? Esto es glorioso. Dice, salud. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que no han salido de entre nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidarnos y aguardando la ley de Moisés. Voy a repetirlo. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden,
Si ve que había un conducto regular, había un concilio, habían unas bases, había una directriz judía de judíos, los apóstoles. Dice, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, versículo 28. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, haréis bien. Cuando tú te pones a mirar esto, tú dices, wow, wow, wow. La primera vez que Dios visitó a los gentiles fue en la casa de Cornelio. ¿Y a quién se lo dijo? A Pedro. ¿Recuerdas que en Hechos capítulo 10, Pedro está en la azotea, tiene hambre, está esperando de comer, y mientras él espera, el Espíritu Santo le muestra en una visión que baja un lienzo muy grande con todo reptil, animales, cuadrúpedos, aves, y le dice, Pedro, mátate y come. Por 3 veces, y él las 3 veces dice, no Señor, porque no he comido cosa común ni inmunda ha pasado por mi boca. Y el Señor le dice, Pedro, lo que el Señor ha limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Aproximadamente la visita de Pedro a Cornelio se da en el año 36. Después de la muerte del Mesías, obviamente, posiblemente 4 o 5 a 6 años después de la muerte del Mesías. Cuando él vaya a la casa de Cornelio es el año 36, y cuando vas a casa, él entiende la visión. Y él dice en Hechos capítulo 10 y en Hechos capítulo 11, ahora entiendo lo que Elohim me estaba diciendo, que él no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y mientras él está predicando a Yeshua de Nazaret, dice la palabra que desciende el Espíritu Santo sobre ellos y hablando nuevas lenguas. Y los de la circuncisión o los judíos netamente que van con él, se asombran de que también sobre ellos se derramase el don del Espíritu Santo. Y dice, wow, Elohim les dio el mismo Espíritu Santo, no haciendo diferencia entre ellos y nosotros. Pero dice, ¿puede acaso alguno impedir que los que fueron llenos con el Espíritu Santo sean bautizados con agua? Esto es lo glorioso, que aproximadamente 6 años después de la muerte de Yeshua de Nazaret, por primera vez, escucha, 6 años después de la muerte de Yeshua de Nazaret, por primera vez, Yahweh toma pueblo para su nombre y la iglesia gentil, la iglesia de las naciones, surge en la casa de un hombre llamado Cornelio. Más o menos para ese tiempo también era cuando Pablo por el otro lado estaba recibiendo la visión y la encomienda de Yeshua de ir a predicar a los gentiles. Si no entendemos esto y no tenemos las cosas en orden, vamos a mezclar las cosas. Entonces, primer punto, Yeshua de Nazaret no tiene un versus con Pablo, o Pablo no tiene un versus con Yeshua de Nazaret, solo que el público es netamente diferente. Uno es enviado a Israel y otro es enviado a los gentiles. Uno cumple las promesas a los padres de Israel y el otro les empieza a enseñar a los gentiles que pueden ser participantes de las promesas, los pactos y la ciudadanía si creen en este Yeshua el Mesías, no mediante la Torah. Entonces no hay un versus entre eso. Segundo punto, que vamos a entender y a ver que Pablo nunca estuvo en contra del Mesías cuando entendamos que su público fue las naciones y que él seguía viviendo como judío porque era un judío. Y que en 1 Corintios capítulo 7 lo que él enseña es que el judío viva como judío creyendo en Yeshua de Nazaret. Pero que ustedes y yo como naciones miremos y vengamos a él mediante la fe. Nos guardemos de ahogado, de fornicación, nos guardemos de lo sacrificado a los ídolos y las demás cosas como la purificación familiar, como por ejemplo no acostarnos con la mujer en el periodo con nuestras esposas. Esas cosas las vamos a ir aprendiendo cuando se reúnen los judíos en el sábado. Pero que nosotros no tenemos que circuncidarnos como naciones ni guardar la ley. Eso se lo dice a las naciones, no a los judíos. Porque a los judíos fueron enviados los demás apóstoles con el mensaje que ya tenían, solamente de predicar a Yeshua de Nazaret, a mostrarle que él es el Mesías que había sido prometido y no tienen nada que decir con respecto a la ley. A los judíos. Cuando entendamos eso, vamos a quitarnos muchas cargas de encima, vamos a poder mirar con otros lentes las escrituras y a comprender qué fue realmente lo que estuvo predicando Yeshua de Nazaret y Pablo, que son enviados a públicos diferentes. Yo espero esto te haya servido, esto pueda ser de bendición para tu vida, puedas repasarlo una y otra vez y esto cambie tu manera de leer las escrituras y darte cuenta de tu identidad.
Hoy lastimosamente no sabemos cuál es nuestra identidad porque precisamente han surgido enseñanzas falsas, pero te quiero decir que el evangelio que Pablo predica entre los gentiles es un evangelio donde no lo podemos pervertir, no lo podemos corromper. ¿Y qué trata el evangelio? Simplemente que los gentiles son coherederos por fe y se les perdonan los pecados por fe. No puedes pervertir ese evangelio, no puedes resistir al Espíritu Santo, porque de hecho es el Espíritu Santo y los apóstoles que llegan a la conclusión de no perturbar a las naciones. Debes de entender que la verdad del evangelio es caminar conforme a lo que Pablo de Tarso enseñó para nosotros los gentiles. Ya lo que se le predica a los judíos, los 11 fueron enviados y fueron muy claros. Simplemente les demostraban quién era Yeshua en Nazaret y ellos seguían viviendo como judíos. Debes de entender eso. Tu identidad es que eres nación. Y por la fe en Yeshua de Nazaret, tú tienes derecho, tienes la posibilidad de que te perdonen tus pecados y de ser coheredero lo mismo que un judío. Termino diciendo de que estos dos grupos eran los que estaban en las congregaciones en el primer siglo. Judíos y gentiles. Ahora puedes notar las controversias que pudieron haber existido como lo vemos en Gálatas. Los judíos, los de la circuncisión, creyentes en Yeshua, querían obligar a los gentiles a guardar la ley y la circuncisión. Como quien dice, ¿cómo así? Yo he guardado desde niño la ley, yo desde niño he sido circuncidado y ustedes simplemente por la fe del Mesías van a decir que ya van a entrar a los pactos, a la ciudadanía y a las promesas. Y empezaban a sentir celos. Y vemos que Pablo se levanta en Gálatas y que hay un concilio también en Hechos capítulo 15 donde les dicen a los gentiles, ustedes sigan viviendo como gentiles, no tienen que convertirse al judaísmo ni convertirse en judíos guardando la ley ni circuncidándose. No, esa no es la verdad del evangelio que Pablo dice que yo predico entre los gentiles. Lo que Yeshua de Nazaret, el glorificado, me ha enviado a predicar a los gentiles es algo muy diferente, que es por la fe y por la sangre del Mesías y por este evangelio. Tienen entrada a esta gracia, a la ciudadanía, a los pactos y a la promesa y son copartícipes por medio de ¿quién? Del Mesías. Así que quiero que pienses en esto. Léete 1 Corintios capítulo 7, si no estoy mal, donde Pablo les enseña. El judío vive como un judío, claro está creyente en Mesías, pero las naciones siguen con su costumbre como nación. Con esto no te estoy diciendo que sigas en pecado, no. Te estoy diciendo que vivas como gentil, no te tienes que hacer judíos, porque por la fe ya eres participante del pueblo. Y termino diciendo que en el libro de Apocalipsis, ahora entendemos por qué dice que Juan vio a multitud de gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Estos son los gentiles que por la fe han creído en Yeshua de Nazaret, se les ha perdonado sus pecados y han sido coparticipantes con los judíos. Así que tenemos la iglesia en primer orden judía, y tenemos a la iglesia gentil que hacen parte de un mismo cuerpo que es el cuerpo del Mesías. Amén. Yo creo que más adelante vamos a seguir más enseñando sobre esto, explicando más cosas sobre estas. Yo espero que este video sea de bendición para tu vida. Así que hasta una próxima oportunidad. Cualquier pregunta, ahí está el chat. También puedes escribir en el canal en YouTube y estaremos respondiendo las dudas. Bendiciones.